A ver, ahora sí, ahí está. Ahí sí, súper. Buen día, Rodrigo. Acá en la Argentina son las 10:10. ¿En dónde estás vos? Yo estoy en Nottingham, en Inglaterra. Acá tenemos 3 horas más, así que son la 1:10 acá. Buen Te día por allá. cortamos el almuerzo. No, ¿O no? almorcé antes. No, me ¿Almorzaste? preparé antes. Sí, sí, sí. Ah, bien. Bueno, como hablábamos antes de comenzar la grabación, la idea es hacer una previa antes del encuentro del viernes, que va a ser más teórico y un encuentro con los alumnos del último año de la carrera de psicología. Esta entrevista es más que todo para que te conozcan, que lo conozcan a Rodrigo, cómo fue su proceso, de dónde es Rodrigo. Ya hay un tonito que nos ayuda a acercar la procedencia, digamos, más allá de que estés cruzando el océano. Pero bueno, contarnos un poquito cómo surge tu elección por la psicología, ¿no? Partir desde ahí, es Mm. interesante compartir dónde estudiaste y bueno, tu desarrollo académico, cómo va surgiendo tus inquietudes y tu búsqueda, ¿no? Sí, bueno, gracias Ilse por la invitación para el viernes y por invitarme también a esta conversación. Como ya pueden suponer, yo soy chileno. Nacido allá, criado allá, toda mi vida en Chile, salvo este último año y medio que estoy acá en Inglaterra haciendo un doctorado. Me vine para acá con mi familia por una beca que gané en Chile, una beca del gobierno. Y, a ver, ¿cómo parte mi vocación con la psicología? Yo te diría que parte bien temprano en el colegio. En Chile tenemos, no sé si en Argentina es igual, pero tenemos enseñanza básica y luego enseñanza media. Y en enseñanza media, por ahí por los 16 años más o menos, tuve mi primer curso de filosofía en el colegio, que fue el primer curso, te diría yo, para ser honesto, que me interesó del colegio. O sea, me vine a enterar de que el colegio tenía algún significado recién a los 16 años. Antes de eso no había leído nada, pasé el colegio, iba a chutear una pelota y a jugar básquetbol con los amigos, a eso iba yo al colegio básicamente. Hasta que de pronto conocí a un profesor muy motivador y muy interesante de filosofía, eh, con el que terminamos siendo muy amigos después, y con quien tuve muchas conversaciones que me abrieron a ciertas preguntas que yo me venía haciendo solo, pero no tenía con quién orientar esas preguntas, y este profesor llegó en un momento muy oportuno y me empezaron a cuajar cosas, ¿no? Una de ellas es que yo tenía una vocación muy fuerte de antes de conocerlo y que ahí empezó a cuajar por esto de cómo uno se puede desarrollar, ¿no? Como persona, como ser humano, cómo vivir más despierto, hacer un camino más personal, más propio, y cómo también ayudar a otros a hacerlo. O sea, esas dos vocaciones se despertaron juntas, cómo hacerlo yo y qué podría yo hacer para contribuir a que otros también puedan seguir un camino más consciente. Entonces eso me llevó a mí a tomar la decisión yo estaba en la duda si estudiar psicología o filosofía. Yo hubiera estudiado de inmediato filosofía más bien, pero había una serie de fantasmas ahí, ¿no? ¿Qué vas a hacer después? Que no sirve para nada, que nadie se gana la vida con eso, ¿no? Cosa que en Chile al menos es bastante cierto, ¿no? Alguien que estudia filosofía en Chile es como los que estudian arte, ¿no? Que en realidad después no tienen mucho campo de desarrollo. Así es que me asusté un poco y entré a psicología, que me parecía que era lo más cercano. Y a poco andar en psicología, yo estudié en la Universidad Católica en Chile, ¿sí? En la Pontificia Universidad Católica. Ahí estudié psicología. Al poquito andar empecé a tomar cursos en filosofía, y ahí conocí también a un profesor muy marcador para mí, que fue Jorge Eduardo Rivera, que además fue el traductor de Ser y Tiempo de Heidegger. Es el traductor más importante en español de esa obra. Y bueno, y con él tuve la posibilidad de estudiar a Heidegger con mucho detalle por varios años. Me formé con él y terminé estudiando las dos carreras en paralelo al final. Terminé estudiando psicología y filosofía. La católica daba la posibilidad de estudiar dos carreras y pagar una. Así es que Claro. hice eso. Eso fue una buena opción. Me demoré más
pero no tenía tampoco ningún apuro por terminar, así es que me tomó, no sé, debe haber estado unos 7, 8 años estudiando ambas carreras. Y ahí, en psicología en particular, yo me formé mucho bueno, en ese tiempo la carrera era interesante porque mostraba el abanico de las distintas escuelas, ¿no? Habían cursos de un año completo para ver cada una de las 4 grandes escuelas de psicología, un año para humanista, un año para psicoanálisis, un año para sistémico, comunicacional, un año para cognitivo-conductual, ¿sí? Teníamos la posibilidad de entrar con cierta profundidad. Y en ese tiempo a mí me interesó mucho el psicoanálisis. Yo tomé más cursos, me empecé a formar más en esa línea. Eh, por ejemplo, estuvimos un semestre completo solo leyendo a Freud, que fue bastante interesante esa lectura. Y luego me interesaron algunos post-freudianos como Winnicott, Lacan también lo leí en su momento. Pero cuando yo ya terminé la licenciatura en psicología, yo ya estaba un poquito, yo tenía como una mirada un poco crítica con el psicoanálisis que estaba aprendiendo, pese a que hay autores que me siguen inspirando hasta el día de hoy. Winnicott sigue siendo un autor súper interesante para mí, me parece que tiene una mirada del ser humano muy empática, muy cercano. En fin, pero me empezó a pasar que había algo en, digamos, en el lugar del analista, ¿no? En el lugar del terapeuta, que a mí me calzaba poco, porque lo habíamos hablado la otra vez, Ilse, esta idea de que la neutralidad ocupa un lugar importante, ¿no? En la actitud del analista. Esa idea a mí nunca me terminaba de calzar bien, probablemente por características. Así que cuando yo ya terminé la carrera, al principio ejercí como psicoterapeuta más en una línea psicoanalítica, pero con una búsqueda de otros modelos en realidad que me abrieran más al contacto con el paciente, que me sacaran un poco de esta tendencia, creo yo, que hay en cierto psicoanálisis a intelectualizar mucho, a, a estar muy en abstracciones, ¿no? En muchas suposiciones. Y ahí me acerqué mucho más a la línea humanista, que fue la que estudié después en un magíster. Hice un magíster en la Universidad de Chile sobre psicoterapia. Y la línea de ese magíster en particular era humanista existencial. Entonces eso me calzaba mucho más, además por mis lecturas de Heidegger y de todo el existencialismo. Y en ese magíster yo me formé mucho digamos, en una línea, ese magíster tenía una línea junguiana muy fuerte, y Jung desde ese momento hasta la fecha ha sido un referente teórico muy importante para mí. Y el otro era una línea más bien dentro de lo que se conoce como el focusing, que viene de Sí, Rogers, Gendlin, ¿sí? Toda esa línea. Esas dos eran como los pilares de la formación terapéutica. Entonces por ahí empecé a armarme un estilo terapéutico más centrado en la experiencia, en el aquí y ahora, más centrado en mi posición como terapeuta, no solo mirando al paciente, sino que también mirándome y observando mis propios procesos en los procesos terapéuticos. Eh, y bueno, y por ahí en ese magíster yo tuve que hacer una tesis para poder, digamos, pasar el magíster. Escribí una tesis que luego la transformé en un libro que lo pude publicar, este libro lo publiqué el año pasado, ¿sí? Que es el libro del que les voy a comentar el viernes en nuestro encuentro, que se llama Actitud y Cosmovisión del Psicoterapeuta, que básicamente en ese libro yo, digamos, sintetizo buena parte de mi aprendizaje hasta ese tiempo de cómo yo entiendo el lugar del terapeuta en el proceso terapéutico, y cómo hacer un trabajo como terapeuta para encontrar una posición propia, ¿sí? Más allá del bagaje teórico, independientemente cuál sea la escuela, eh, que nos guste más o el conjunto de técnicas que nos sienta más cómodo. Yo en ese libro eh, reflexiono sobre cómo explicitar la actitud que tenemos o nuestro modo de estar presente en terapia.
Así es que, bueno, ese fue un camino largo en donde pude integrar distintas miradas que yo traía, ¿no? Toda la mirada más filosófica, principalmente heideggeriana, toda todos los aprendizajes en psicología, sobre todo el humanismo existencial. Y en ese tiempo también había ya empezado a practicar y a aprender mindfulness, y por tanto en ese libro también se cruza mindfulness precisamente sobre el tema de la presencia, ¿no? Sobre cómo concretamente podemos estar más presentes como terapeuta, y mindfulness ahí obviamente tiene una incidencia importante. Entonces eso como a Que, grandes rasgos, en resumen, como claro. Lo que veo como interesante, Rodrigo, en esto que vos decís, qué importante, porque en realidad siempre fue ese camino conjunto de la filosofía y la psicología que fueron preparando un tipo de reflexión sobre la práctica. Ya al punto, vos fíjate, a mí desde la escucha normalmente, cuando vos decías, bueno, me formé con psicoanálisis, pero cuando vos dijiste sobre la visión del hombre o la pregunta por el hombre y no dijiste sujeto, ya es como que eso involucra que no quedaste atrapado y mirando solamente desde ese cuartito psicoanalítico, digamos, sino que estabas mirando desde un lugar más amplio el propio psicoanálisis, porque no mm, dijiste sujeto, ¿no? Que normalmente uno cuando escucha a la persona que se forma, ya sea en lo freudiano o en lo lacaniano, propiamente inmediatamente aparece la palabra sujeto. Vos dijiste la claro. visión del hombre, ¿no? Como está esa inspiración ya humanista presente y la idea de, al revés, no tratar de ubicar a la persona en la teoría, sino partir de el ser humano y ver qué teorías o qué abordajes o qué, digamos, enfoques pueden dar cuenta de esto que tiene que ver con algo bastante complejo que es el ser humano. Así que Mm. interesantísimo el recorrido, me parece que ya tu recorrido dice por qué planteas algo diferente, ¿no? Sí, tienes razón. Claro, la palabra sujeto yo la escuché mucho cuando estudié psicoanálisis, sobre todo en lo lacaniano, ¿no? Que el concepto de sujeto tiene un lugar técnico además. Pero para alguien que ha estudiado Heidegger, como yo, es inevitable no distanciarse del concepto de sujeto. Eso probablemente va a ser algo que podamos conversar con más detalle el viernes, eh, porque Heidegger hace toda una crítica a la idea del hombre en tanto subjetividad. Eh, y claro, yo la comparto, ¿no? Yo adhiero a esa crítica en el sentido de que creo que somos tan complejos y estamos tan abiertos a tantos mundos posibles que quedarse encerrado en una sola trinchera siempre me ha parecido algo limitante más que aportador. Entonces, y me parece también más desafiante y más motivante también mantener esta actitud, esta mente de principiante y esta curiosidad de saber otras cosas y de hacer digamos, la labor de integrar, ¿no? Que a mí me parece que es fundamental, ir integrando no solo teorías, sino que prácticas, experiencias, técnicas, en un conjunto que sea coherente y que vaya cambiando, además, que estar abierto a que eso también cambie o se transforme en algún sentido. Claro, pero ahí a la vez, viste, hablas de epistemología, de axiología, de metodología, que claro, tu recurso de lectura tenía una reflexión ya de entrada amplia y entonces me parece que por eso vos te percatás de algunas cosas que quizás algunos pares no llevaban adelante esas reflexiones por este bagaje que vos tenés en tu reflexión. Digamos, tu caja de herramientas ya es bastante amplia para diríamos, a decirle Foucault, digamos, ¿no? Tu caja de Mm. herramientas es bastante amplia y entonces eso lleva a un análisis complejo de por sí, ¿no? Así que muy interesante. ¿Y cómo llega esto, este recorrido está muy relacionado a la psicología, a la psicoterapia, pero cómo llega este cruce de océano a buscar algo que vos me decías que tiene más que ver con educación? ¿Cómo se relaciona esto? ¿Cómo llegás ahí? Sí, eso, bueno, eso también tiene su historia compleja y tiene varios recovecos.
Pero claro, como psicólogo y en particular como psicoterapeuta, que es algo que me gusta mucho hacer. La psicoterapia es un arte que me parece hermoso, realmente un privilegio, y lo sigo sintiendo como un privilegio, sigo atendiendo, de hecho, incluso estando acá, estoy con trabajo con algunas personas de Chile online. Em, pero me empezó a pasar algo, Ilse, que yo sé que le pasa a algunos terapeutas, sobre todo amigos míos que hemos estado más o menos en un viaje común, que es que empecé a sentir que la psicoterapia tiene un campo de acción muy limitado. ¿Sí? Básicamente yo he hecho psicoterapia individual y también he incursionado en ciertos formatos grupales, ¿sí? Como desde mindfulness en particular, sobre todo en el taller de reducción de estrés basado en mindfulness, que yo lo vengo haciendo hace años más o menos. Entonces, pero me seguía pareciendo que el alcance era súper poco y el impacto social de lo que yo estaba haciendo era casi nulo. Y yo creo que por una también confluencia en los tiempos en que estamos, donde lo social empieza a aparecer en forma tan creciente, en Chile, ¿para qué decir? Bueno, en Argentina, pero en Chile estamos en una crisis social, de hecho, hace más de un año muy intensa, pero que se viene arrastrando de mucho tiempo. Esta inquietud por qué hacer con lo social me empezó a perturbar, ¿no? Y me empecé a sentir como en falta, como que no estaba aportando mucho a lo social. Eh, y entonces se me empezó a aparecer la educación como la puerta de acceso para tener algún tipo de influencia para trabajar en esa dimensión. Y bueno, eso me llevó a buscar algunas cosas. En particular ahí yo tengo algunos referentes, como por ejemplo Claudio Naranjo. Fue un yo me leí su libro Transformar la educación cambiar la educación para cambiar el mundo. Un libro muy inspirador. Y Claudio Naranjo viene del mundo de la psicoterapia. Entonces me sentí muy identificado con su búsqueda, esto de partir del proceso individual, pero llevarlo al ámbito de lo educativo. Y luego me empecé a encontrar que en mindfulness habían muchos desarrollos en educación también y, y empecé a trabajar con algunos colegios en Santiago, en Chile, llevando un poco la idea del autocuidado a los profesores. Esa fue mi primera puerta de entrada a la educación. Me percaté de algún modo de que si hay un agente clave en educación para cambiar algo son los profesores y son justos los que han estado más descuidados a lo largo de toda la historia de la educación, digamos. O sea, la educación tiene un foco tan fuerte puesto en los alumnos que los profes y la salud mental de los profes, para qué decir, siempre ha estado muy relegada. De hecho, los profesores en cualquier país del mundo, también acá en Inglaterra, y donde tú mires, son de las profesiones que tienen peor salud mental, ¿no? O sea, y son las personas encargadas de formar a los futuros habitantes de la Tierra. Entonces, ahí yo siempre he visto un problema que hay que enfrentar de algún modo. Entonces, lo primero que empecé a hacer es llevar mindfulness, prácticas de mindfulness para el autocuidado docente, pero también me parecía que era insuficiente hacer eso, me parecía que no, y además me empezó a pasar que sentía que me faltaba conocer más el contexto educativo, porque mi formación no es educacional, entonces no, me faltaba entender más qué es una escuela, cuáles son las políticas públicas que están a la base de una escuela, cuál es el contexto de posibilidad en donde una escuela puede desarrollarse y qué puede hacer y qué no. Entonces terminé decidiendo que mi próximo paso tenía que ser profundizar en educación y me parecía que haciendo un doctorado un doctorado te da 4 años para hacerlo libremente. Entonces postulé más de una vez, me costó ganarme la beca. En Chile solo hay una beca para estudiar en el extranjero, que se llama Beca Chile. Eh, Postulé 3 veces y a la tercera salió, ¿sí? Salió y bueno, con mi familia tomamos la decisión que fue súper importante y muy decisiva en realidad, porque yo estoy casado hace más de 10 años, tengo 2 hijos, ¿no? Una de 12 y un chico de 7. Entonces implicaba dejar todo lo que habíamos armado en Chile, que ya teníamos todo listo, armado, carreras hechas, trabajando, los niños en los colegios, etcétera, y dar este salto para venirnos a otro país con otro idioma, un idioma que además yo no manejaba cuando llegamos para acá. Tuve que tomar unos cursos intensivos, tuve 6 meses primero aprendiendo inglés el año pasado. Eh,
pero yo estaba convencido de que era la decisión correcta y bueno, mi mujer, por suerte, consideraba lo mismo, ¿no? Pensábamos que sintonizábamos en ese proyecto. Así que bueno, desde hace un año estoy en este doctorado en la Universidad de Nottingham, es un doctorado en educación, en un centro particular que tiene un nombre muy bonito, que se llama Centro para la Investigación en el Florecimiento Humano. Mirá vos, muy Entonces, poético. muy poético y calza mucho con mi búsqueda también, ¿sí? Aquí encontré un profesor que está metido en mindfulness en educación, Qué bueno. y me he ido enterando acá de lo que está pasando acá en Inglaterra en ese ámbito en particular, que me tiene muy, muy motivado. Estoy en pleno estudio, en plena investigación y siento que hay mucho que hacer ahí, mucho que aportar. Muy, muy inspirador esto de no quedarse en el lugar cómodo, digamos, de lo que uno ya gobierna. Y bueno, como la vida es desequilibrio, digamos, constante, pero poder asumir eso, dar ese salto y con el equipo, con tu familia, digamos, ¿no? Mm, Realmente es inspirador, sobre todo para los jóvenes que a veces les cuesta dar ese pequeño saltito. mm, eh, Vos has dado un gran salto, pero bueno, es inspirador. Yo creo que tiene que ver con esto de la pasión, con esto del deseo, con el hecho también de una ética del servicio, de dar lo mejor que se pueda. Elegiste un lugar y por ende, con mucha responsabilidad, este, no te quedaste con lo que tenías, dijiste, bueno, quiero obtener más conocimiento y práctica para volver a ese lugar y dar un servicio pleno. Realmente, la verdad que contagias la sensación al contarlo, como vos lo relatás, este, con mucha tranquilidad, por otro lado, cosa que por ahí, viste, alguno le genera un temblor, digamos, ¿no? mm, Entonces esto que también va de la mano de la atención plena, va de la mano de la meditación, lo relatás con paz. mm. Sí, De este lado se siente eso, ¿no? Qué interesante que un compromiso con paz, ¿no? No un compromiso así dolido, ¿viste? Que a veces cuando te relatan algo de este salto, uno se queda más en la cuestión del desequilibrio, vos lo relatás con paz. Así que, bueno, realmente agradecidos por este primer encuentro. Yo quería que te conozcan, aunque sea por este medio. Hoy muchos nos mm, estamos conociendo de manera virtual. A decir, así es. nosotros personalmente no hemos tenido el placer de conocernos. Es a través de una amiga en común que también es amiga de manera virtual, porque yo no he tenido el placer de conocerla a Claudia Lobos personalmente. Mm, Generosidad de tu tiempo, porque justamente sé que estás ocupado, así que bueno, y esto de no solamente de un florecimiento, sino también de sembrar esperanza y sabiduría en un sentido, ocupo la palabra sabiduría porque es más que conocimiento, ¿no? mm. Como saboreás y disfrutás, ese conocimiento tiene una ampliación mayor que simplemente una información. Así que, bueno, Mm. agradecido por esto, Rodrigo, por este espacio. Gracias a ti, Ilse, por hacer lo posible y por este encuentro virtual, pero no por eso menos auténtico y menos real. Tal cual. Y no nos quedamos, por ejemplo, en la cuestión de la pandemia, en escondernos, en no poder relacionarnos. Fíjate vos que si nos guiamos por la vida y la esperanza, se produce esto, posibilidades. Mm, Así que exactamente. hemos encontrado una posibilidad. Te mando un abrazo virtual y nos vemos el viernes, Dios mediante. Otro abrazo para ti y nos vemos el viernes de todas maneras.